Grabar. Muy bien, ok. La Semana Santa. Semana Santa, hay diferentes costumbres en el mundo. A veces la gente anda a la playa durante esa semana. Hay diferentes procesiones religiosas en el mundo. Pero hoy, y creo que en lecciones 7 y 8 también, vamos a hablar de la Semana Santa original, la Semana Santa primera. Y yo quiero saber tu conocimiento, o su conocimiento, todo, de la Semana Santa y qué pasó durante la Semana Santa original. Los 7 días de la Semana Santa original de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir qué pasó en el domingo antes, el domingo que empezó la Semana Santa? Domingo de Ramos. Sí, gracias. Domingo de Ramos. Fue lección 5 de este curso. Hablamos de Domingo de Ramos, sí. Menos conocido, ¿qué pasó en el lunes de la Semana Santa? Jesús estaba, o sea, con sus discípulos porque ya sabía, ¿no?, que ya iba a ser entregado por Judas. Y empezó a enseñar a sus discípulos lo que tienen que hacer y él comentaba, ¿no?, lo que ya iba a pasar. Sí, creo el lunes sí, un poco de eso. Normalmente hablamos sabemos que martes es cuando la mayoría de la enseñanza pasó, pero sí, lunes y martes hay preparación para el fin de semana. Un evento específico en el lunes que sabemos pasó en el lunes específicamente. En el templo. De lavado de pies. Lavado de pies fue jueves. Jueves, en la última cena de Jesús, fue jueves. Sí. Quiero opinar, pastor. En el templo. Rafael, ¿sabes? En la lección 5, nosotros estuvimos hablando de la llegada del rey a Jerusalén. Y allí podemos hablar de la llegada de Jesús y se puede hablar de el Domingo de Ramos, como dice la tradición, y con el Domingo de Ramos que inicia la Semana Santa, con la llegada de Jesús a Jerusalén encima del lomo del burro. Y allí pues, luego de eso Jesús empieza a preparar lo que es a instituir la cena, el lavatorio de los pies. Entonces, más o menos es la idea que tengo de la propia Semana Santa. Ok, sí. La Semana Santa empezó con el Domingo de Ramos y en el jueves Jesús lavó a los pies a los discípulos, pero sabemos algo de miércoles y martes, lunes y martes. En el lunes, Jesús sanó el templo, limpió el templo. Entró al templo y vio, él vio los vendedores y la gente una multitud y animales y fue un mercado realmente en el templo, un mercado. Entonces Jesús limpió el templo en el lunes. Fue el segundo tiempo que él limpió el templo. Al principio de su ministerio limpió el templo y limpió el templo también al fin de su ministerio en el lunes de la Semana Santa.
Otro evento que pasó el lunes, Jesús, ¿cómo se dice? Maldició la higuera, el árbol, no sé la palabra para el fruto, pero... La maldición de la higuera, pastor, la maldición de la higuera. Sí, la maldición de la higuera, sí. Eso pasó en el lunes de la Semana Santa. Creo que fue María que dijo en el martes, Jesús preparó los discípulos para el fin de semana. Lo siento, martes es conocido como el martes de enseñanza. Hay muchas enseñanzas en el martes. Algunas parábolas de Jesús en el martes, sermones de Jesús. Hay mucha enseñanza en el martes de la Semana Santa. Miércoles, nadie sabe qué pasó en el miércoles. Sabemos, llamamos al miércoles de silencio, porque sabemos algo de lunes, algo de martes, pero no sabemos nada de miércoles, qué pasó, qué hizo Jesús con sus discípulos en ese día. Pero sabemos mucho del jueves, el jueves de la Semana Santa. ¿Qué pasó en el jueves? Ya hemos mencionado lavando los pies de los discípulos. ¿Qué otros eventos pasó en el jueves de la Semana Santa? Pastor, entiendo que fue la Santa Cena, la institución de la Santa Cena con sus discípulos, ¿cierto? Cuando él le envía creo que a 2 o 3 a la casa de una persona para que le adecuara el aposento donde irían a compartir la cena con sus discípulos. Eso creo que fue el jueves, ¿cierto? Sí, cierto. La Santa Cena fue instituida en el jueves, sí. Y el lavado, cuando Jesús lavó a los pies de los discípulos, fue inmediatamente antes de la Santa Cena. Correcto. Sí. Otros eventos en el jueves, hay muchos. Cuando Pedro le dice, ¿por qué me vas a lavar los pies? Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no... Perdón, Sí, eso profesor. también. ¿Me escucha, pastor? Sí, te escucho. Pastor, Hay profesor otro Jared. ruido, pero te escucho. Si no me lavan los pies, Pedro Profesor le dice, Jared, hay alguien que no ha desconectado. Sería bueno que aprieten el botoncito ese, porque hay ruido y no se escucha. Sí, hay ruido y yo quiero que no hay ruido, pero creo que no hay. ¿Escuchan el ruido nada más? Ok, ya. yo puse a alguien en mute y creo que todo bien ahora. Por favor, recuerden, si no estás participando directamente, por favor, desactiven los micrófonos para evitar el ruido. Ahora, por favor. Y le dicen, no, si no te lavo los pies, no estarás conmigo. Entonces Pedro le dice, entonces lávame la cabeza y las manos. Uh-huh. Y él le dice, pues no, que ya es lavado. Ya, sí, que eso pasó también. Y que todos también tenemos que seguir ese ejemplo, le dice Jesús, ¿no? Sí, Jesús lo dijo. Y vamos a ver eso en la lección para hoy. Vamos a leer
Juan 13, y creo que ahora probablemente está leyendo de Juan 13. Hay dos otros eventos en el jueves que quiero quiero decir. ¿Alguien sabe uno más? Pastor, Sí, César. cuando los discípulos entran como en una contienda de quién es el mayor entre ellos, creo que ese es un evento ese mismo día o antes de la cena. Sí. Hay muchos eventos en la sala de la Santa Cena. Muchas escenas. Los discípulos hablan de quién va a traicionar a Jesús, lavando los pies. Ellos cantaron, Jesús ora. Hay mucho en el cuarto de la Santa Cena, sí. También en la noche de jueves, jueves también fue la Pascua, la Pascua de el Antiguo Testamento, el Festival del Antiguo Testamento. Eso es porque los discípulos de Jesús estaban comiendo, estaban cenando. Fue la fiesta de la Pascua. Y en ese momento Jesús empieza una fiesta diferente. Él instituyó la Santa Cena. Entonces ahora la Pascua tiene diferente significancia para nosotros. También en la noche de jueves, Jesús y sus discípulos fueron al jardín de Getsemaní. ¿Sí recuerdan esa historia? Sí, pastor. Y Jesús oró a su Padre. Y en la noche de jueves fue Judas le traicionó a Jesús. Y probablemente en jueves en la noche ¿Pidió que velaran con él? Sí, probablemente su en frente de Caifás, el sumo sacerdote, probablemente estaba en el jueves en la noche también, o posiblemente el día siguiente. Pero vamos a hablar hoy de jueves de la Santa Cena, Semana Santa. Otro evento, pastor, otro evento no sería que Jesús anuncia su muerte. Sí, Jesús anunció su muerte en diferentes ocasiones. No creo que anunció su muerte durante... no, sí. Antes de la Santa Cena o después de la Santa Cena en jueves. Creo que predicho su muerte una vez más. Y también Jesús predijo las acciones de Pedro cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús predijo eso y sucedió luego en la noche de jueves. Mucho pasó en el jueves de la Semana Santa y hoy vamos a ver específicamente cuando Jesús lavó a los pies de sus discípulos. Entonces, leen conmigo Juan 13. Juan 13, del 1 al... 1 a 30. 1 a 30. ¿Lo leo, hermano? Sí, ahora primero, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así Gracias, Ara. después, Voy a pedir a alguien, otro lector. Gracias muchas Yo, gracias. pastor, ya pasó. yo, Sí, claro, Daniel. ya, versículo 12, ¿no? 12 a 30, por favor. Ya. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 17. Y sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come con pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y 23. un lector más, Daniel, gracias. Voy a pedir un lector más para Ya. 30. Ya, 23. Amén, doctor, amén, pastor. Sí, claro. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió porque le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: comprá lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entonces hubo Gracias. Hasta el fin. 30, hasta el fin. Muchas gracias, lectores todos. Bueno,
vamos a considerar esta historia y vamos a usar esas preguntas otra vez. Las preguntas usamos en la lección 5 también. Vamos a usar otra vez. Son preguntas buenas para repasar y entender qué pasó en la historia. Entonces, nombra a todos los personajes en esta historia, por favor. Jesús y Claro. sus 12 apóstoles. Sí. Y hay algunos apóstoles específicos en esta historia que son importantes. Pedro. Pedro y Juan. Pedro y Juan. María, ¿dónde está Juan en esta historia? Está correcta, estás correcta, pero ¿dónde está Juan? Pastor, ¿Sí? él aparece, el que dice que cuando el Señor dice que uno de ellos lo iba a traicionar, entonces Pedro como que le hace señas a Juan, que estaba recostado al pecho de Jesús, para que le preguntara quién de todos era el que le iba a entregar. Entonces creo que ese fue el papel de Juan, que estaba al lado y recostado al pecho del Señor. Sí, sí. Y sabemos que es Juan. Mi pregunta, María, fue, estás correcta porque es Juan, pero no usa su nombre, ¿sí? Porque Juan está escribiendo este libro, y cuando Juan escribe, él nunca usa su propio nombre. Siempre se refiere como al cual Jesús amaba. El discípulo que Jesús amaba. Entonces, ustedes saben que es Juan porque leemos la Biblia, y María, sabes esto. Pero recuerden que mucha gente que lee en la Biblia, ellos no van a entender quién es al cual Jesús amaba. Entonces, hay que explicar quién es. Sí. Sí, pastor, ya entendí. Sí, señor. Sí, claro. Bien. Entonces, tenemos Jesús, tenemos a Juan, tenemos Pedro, y también tenemos Judas, ¿sí? Judas, sí. Sí. Judas. Lo siento. Sí. Probablemente ellos son los 4 más importantes, y también los 12 discípulos como grupo. Nombra a todos los objetos en la historia. La toalla que usaba Jesús. La toalla, sí. El agua, pastor. El agua para lavar. El agua, la lavacara. Sí. El pan que le dio para que supiera quién iba a entregarlo. Sí, el pan y el aceite. El pan mojado significa aceite. Probablemente todo. No creo que hay más. Sí, la toalla, el agua. El librillo, pastor, ¿era la vasija? ¿A donde lavaba Jesús? O sea, el agua donde lo tenía Jesús. Sí, el agua, sí. Y algo para contener el agua, pero no sabemos exactamente qué. Acá, sí. en la Biblia dice librillo. Oh, sí. Para 12. Sí. Bueno. Gracias. Y luego, después de esta escena, sabemos que también hay pan y vino para la Santa Cena y cosas así. Pero en esta historia, sí, tenemos todos los objetos. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Jerusalén. Esto fue en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Sí, en Jerusalén, en el cuarto de la Santa Cena. ¿Alguien sabe? La Biblia dice el cuarto en los otros evangelios. Aposento alto. Sí. ¿O aposento dice? El aposento alto, sí.
Bien. Pastor, casi no le escucho. Oh, ¿no me escucha? Lo siento. Voy a hablar más fuerte. Ahí se escucha bien, pastor. Yo lo escucho bien por acá. Ok, bien. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Hablamos un poco, pero exactamente cuándo ocurrió la historia. La historia ocurre antes de la fiesta de la Pascua. Sí, antes de la fiesta de la Pascua, en el mismo día. El mismo día. ¿Y cuál día de la Semana Santa? Jueves. El viernes. El jueves. El jueves, sí. Claro. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema que necesita una solución en esta historia? En estos versículos específicamente. Que no había quien lavara los pies cuando llegaron. Y Jesús lavó los pies de sus discípulos porque no estaba el sirviente que hacía, porque acostumbraban que cuando llevaban sus pies empolvados, el anfitrión les lavaba sus pies. Entonces no había quien se los lavara y Jesús tomó el papel de ellos, él lo hizo. Sí, claro, muy bien. En estos versículos, gracias a Debbie, en estos versículos, el problema específico es que no hay nadie para lavar a los pies. Y fue costumbre para la Pascua y costumbre de los judíos lavar los pies antes de cenar. ¿Alguien, por favor, cuenta los eventos de la historia en el orden en que ocurrieron? Una sumación de los eventos de Juan 1 a 30, 3 de 1 a 30. En sus propias palabras, dice esta historia de manera breve. Bueno, en la historia empieza con una cena, empieza con la preparación de una cena, luego Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con una toalla, y hay un diálogo entre Jesús y Simón Pedro, donde se sorprende Pedro por lo que Jesús está haciendo y le hace varias preguntas. Y Jesús le dice a Pedro que lo que él está haciendo, Pedro no lo comprende ahora, pero que lo comprenderá más tarde. Y Pedro dice que no solamente le lave los pies, sino que también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice que el que está lavado solamente necesita que le laven los pies. Y dice que casi todos ellos están limpios, pero que no todos, refiriéndose pues al pecado que iba a cometer Judas Iscariote. Y también Jesús dice que ellos lo llaman maestro y señor, y Jesús le dice que lo dicen bien, porque verdaderamente Jesús es el maestro y el señor. Y él dice que si ha lavado los pies de ellos, ellos también deben lavar los pies los unos a los otros, porque es un ejemplo de humildad que Jesús está dando a sus discípulos, y que ellos también en un futuro lo deben hacer, porque es mejor servir que ser servido. Bueno, gracias, Rafael.
Sí, todos los eventos del cuento y también cuando él predijo la traición de Judas también pasó en esta escena. ¿Se resuelve el problema en esta historia? ¿Y cómo? ¿Se resuelve el problema? Bueno, el problema también era de que ellos no entendían lo que era el lavamiento de los pies. Entonces, esa parte es bueno, de repente usted nos puede aclarar, ¿no? Porque mayoría quizás estamos leyendo, pero es un poquito más, queremos entender esa parte. Sí, hay diferentes problemas, ¿sí? El problema específico en esta parte de la historia es que no hay nadie para lavar los pies. Pero hay diferentes problemas también. Daniel, gracias. Los discípulos no entienden qué está pasando. Los discípulos no creen en las predicciones de Jesús sobre su muerte, sobre la traición de Judas. Sí, hay diferentes problemas. Pero el problema inicial, el problema que no hay nadie para lavar los pies, ¿se resuelve? Sí. ¿Y cómo? Obviamente, porque Jesús daba a los pies de los discípulos. Pero sí, Daniel tiene razón. Hay diferentes problemas en los discípulos que ocurrieron durante este tiempo. Ellos no entienden. Y si sigue leyendo después de los versículos que hemos leído esta noche, los discípulos todavía no entienden. Y Pedro no entiende. Y después Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero sí, es después de nuestros versículos y nuestra lección para hoy. Y algo bien importante, hermano, que Jesús sabía que había llegado su hora antes de la Pascua y antes de su reunión. Él ya sabía, ya tenía en su corazón que ya llegaba su hora donde él se tenía que ir. Sí, sí. Jesús sabía que su hora está llegando, sí. Y eso es durante toda la semana y realmente todo su ministerio. Eso es, no sé, el clímax. Sí, clímax es una palabra en español, sí. Es el clímax del ministerio de Jesús. Un día antes del clímax de su ministerio. Y Jesús lo sabe. Pero en ese momento específico, el problema es nadie quiere servir. Y Jesús resuelve ese problema por medio de su servicio a los discípulos. ¿Y por qué estamos estudiando esta historia? ¿Qué es el punto clavo? ¿Por qué estamos enfocándonos en esta historia de Jesús lavando a los pies de los discípulos? ¿Qué aprendemos de Jesús aquí? Que Él nos enseña, Él nos enseñó o enseñó también ahí a sus discípulos que Él vino a servir, no a ser servido. Sí, claro. Y también pasó que nos enseña Jesús a lavar los pies para darle una prueba del gran amor que nos tiene para cada uno de nosotros, que es que tenía el amor para ellos también. Sí, y también gracias. dice que para mostrar a todo el mundo, para mostrar que nosotros, Jesús lavó los pies, para mostrar a todo el mundo hasta el punto que estaba dispuesto a amarlos, que no se les importa la humillación que Él tuvo por nosotros, ¿no? Sabiendo Sí. que Jesús, el Padre, le entregó todo en mano, se levantó la cena y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Sí, gracias, Ana Lucía. Sí, el punto aquí es el servicio de Jesús. Es un ejemplo. Jesús dice
claramente sigue mi ejemplo, ¿no? Les he puesto, versículo 15, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces Jesús nos sirvió. Jesús nos sirvió. Y es muy importante su servicio porque demuestra qué significa servicio, qué significa servir como hijo de Dios. Y la única razón que podemos servir es porque Jesús nos sirvió. ¿Sí? No sería posible servir a Jesús si Jesús no sirvió a nosotros primeramente. Entonces aquí vemos su servicio en una manera muy específica, una manera muy especial, una manera muy humilde. Pero vemos su servicio para nosotros y eso es nuestro ejemplo para servir a otros y también nuestro poder para servir a otros. ¿Qué pecado me lleva a confesar la palabra hoy? ¿Qué es la ley de esta sección? Pastor, Claro. Bueno, yo diría que a veces se nos olvida servir a nuestro prójimo y se nos olvida amarlos y servirlos en los que necesitan y nos enfocamos en nosotros en vez de los demás. Sí, claro. Hay que confesar que amar a mi prójimo, servir a mi prójimo, no es mi primera cosa, no es mi primera acción. Yo tengo muchas oportunidades para servir y amar a mi prójimo y no les tomo las oportunidades. A veces activamente evito las oportunidades porque yo prefiero mis amigos, mi familia, a mí mismo primeramente y no sirvo a mis prójimos, a mi prójimo. Sí, hay que confesar. ¿Otros Sí, pecados que confesamos en esta historia? Rafael. sí, pastor, pienso que hay un valor de los seres humanos que se llama empatía y la empatía es ponernos en los zapatos del otro para ver qué siente el otro. Y también debemos de salirnos de la zona de confort y Sí. apartarnos de nuestro propio estatus para servirle a nuestro prójimo, a los demás, pero servirle verdaderamente desde lo más profundo de nuestro corazón. Yo creo que de esa manera nosotros también aprendemos de que esta historia nos enseña a confesar ese pecado, apartar un poco ese ego y ser humildes con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Sí, hay que confesar todos los tiempos en que no tomamos las oportunidades para servir. Me encantan las palabras que dijiste, Rafael, en los zapatos del prójimo. Hay que pensar en los zapatos. Y me encantan las palabras ahora específicamente porque estamos hablando de Jesús lavando a los pies. Estamos hablando de los pies y hay que confesar que no pienso en los zapatos, los pies de mi prójimo. Y es pecado cuando yo tengo, cuando Dios me presenta las oportunidades para hacerlo y no lo hago. Pero También, pastor, somos egoístas a veces en vez de buscar y servir a las personas en la fe, ¿no? Es por el amor que Dios nos tuvo y amar con humildad a todas las personas y enseñarles la palabra de Dios. Sí, egoísmo es una palabra buena para esa discusión. Gracias, Ana Lucía. Otro pecado, sí, egoísmo.
Pero, ¿dónde veo las buenas noticias del amor en ese versículos? ¿Qué es el evangelio en esta historia? Que Dios, por su gracia, no lavó mis pecados, perdonó mis pecados, como también del prójimo. Sí. Ujú. ¿Y dónde vemos esta verdad en esta historia, Ada? Que Dios nos sirvió, que nos sirvamos unos a otros y nos amemos unos a otros. Sí, y Amemos a primeramente, ¿qué hizo Jesús? Sirvió lavando los pies. Sí, claro. Su servicio es lo más importante aquí. El evangelio aquí, y dijiste, Ada, el evangelio aquí es Jesús nos lava de los pecados, nos lava los pies. Y dice a Pedro, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Jesús nos ha limpiado todo el cuerpo, todo el corazón, todo el alma. Jesús nos limpió. Jesús nos sirvió primeramente y eso es lo más importante. Y eso aquí es un ejemplo de su servicio. Nos demostró su amor, ¿no? Haciendo todo eso. Claro. Demostró su corazón. Uh-huh. Vemos el corazón de Jesús aquí. Que es tan grande y tan puro, ¿no? Este amor que Él entregaba su vida por nosotros. Sí, exacto. Y sí, en ese día vemos su amor en su servicio, su lavando los pies a los discípulos, y el día siguiente vemos su corazón de manera más grande cuando Él murió para nosotros en la cruz. Un día siguiente vemos su servicio más grande, y creo que vamos a hablar más de eso en la lección que viene. Ahora, como hijo de Dios, libre y perdonado, quiero servirle a Dios. ¿Cómo? Pastor, sirviendo. ¿Sirviendo a quién? Bueno, Sirviéndonos unos a otros con mucho amor. Sí. Sería eso lo que Él nos pide, que sirvamos. ¿Y cómo vamos a servir? Predicando la palabra de Dios, extendiendo su evangelio, como Él nos manda en su gran misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura de la tierra. Sería eso que Él nos está mandando, y que nosotros cumplamos con lo que Él nos está mandando. Ese sería el servicio que daríamos nosotros a nuestro prójimo, con humildad y con amor. Sí, muy bien. ¿Y me escuchan todos? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Mi celular murió. Sí, gracias, David. Me encanta lo que dijiste. La pregunta es, ¿cómo servirle a Dios? ¿Cómo voy a servirle a Dios? Y tu respuesta fue servir a mi prójimo. Y es perfecto. Exactamente. Realmente, Dios no necesita nuestro servicio. ¿Ok? ¿Me entienden? Dios es perfecto. Dios es santo. Él no necesita nuestro servicio. Él está muy feliz cuando le sirvo, pero Él no necesita nuestro servicio. Pero nuestro prójimo sí necesita nuestro servicio. Nuestro prójimo está aquí en el mundo para que podamos mostrar el amor de Dios al prójimo. Somos reflexiones del amor de Dios. Somos reflexiones
su servicio para nosotros. Nosotros amamos porque primeramente Él nos amó. Nosotros servimos porque primeramente Él nos sirvió. Sí, muy bien. Otros puntos. ¿Tienen otros puntos desde esta historia, desde esos versículos? Si no, está bien. Aquí tengo algunas instrucciones del proyecto final. Profe Joel, creo que ustedes están familiares con Profe Joel. Enseñó mi sección una semana antes. Profe Joel tiene un proyecto final, alguna tarea para ustedes. Creo que él va a ponerlo en el grupo de WhatsApp. Realmente es como un examen, pero no es un examen difícil. Solamente contestando algunas preguntas de cada lección. Por ejemplo, lección 6, que es hoy. La pregunta para lección 6. ¿Qué ejemplo te da Jesús al lavar los pies a sus discípulos? ¿Cómo vas a seguir su ejemplo? Y ustedes en Microsoft Word o en Google Docs o algo que puede escribir con sus computadoras, contestan esas preguntas. Entonces, una pregunta simple de cada lección, el punto clave de cada lección, el proyecto final es escribir para nosotros contestar esas preguntas. Y Profe Joel va a ponerlo en el grupo de WhatsApp, creo. No sé cuándo, pero creo que él va a ponerlo en WhatsApp. ¿Me entienden? Algunas preguntas de eso. No es muy difícil, pero ¿me explico bien? O sea, profesor, va a ser como un examen de todas las clases que hemos tenido. Va a venir una pregunta. Sí. Son 8 preguntas, una pregunta de cada lección. Y realmente es una pregunta del punto clave. No es muy específico, no requiere que lean mucho. Solamente miran a las 8 lecciones y contestar una respuesta para cada uno. Ya, pastor. Es un examen más tradicional. Sí, Pero sí, pastor, tenemos que leer mucho la Biblia para seguir el camino de Dios. Sí, pero para este examen no realmente hay que leer mucho. ¿Otra pregunta? ¿Escuché a alguien más? Sí, pastor, respecto, si digamos las 8 preguntas lo escribo en la computadora, después tenemos que enviar eso. Probablemente enviar las respuestas por medio de WhatsApp. Creo que está bien. Profe Joel sabe más de eso. Solamente estoy relacionando sus instrucciones. Perdón, ¿Sí, Ada? es personal. Ada, por favor, primeramente, y después Ana Lucía. Con nuestro profesor, o sea, las respuestas que vamos a dar al profesor con el profesor que hemos llevado las clases, o probablemente manda las respuestas a mí. Sí. Y Ana Lucía, una pregunta. Te pregunta, pastor, que si nos van a enviar las preguntas en el WhatsApp. Sí, no sé cuándo exactamente, pero probablemente sí, por medio de WhatsApp. Va a ponerlo en el grupo y ustedes pueden mandar las respuestas probablemente a mí directamente. Ok.
Sí, de nada, de nada. Profesor, o sea que sería más que todo escrito, ¿cierto? ¿Otra vez, María? Serían las respuestas, o sea, para el examen sería escrito, o sea, no Sí. interactuando, comunicándonos, sino directamente cada uno escrito, mandarlo. Sí, sí. Respuestas escritas, no largas, respuestas largas, pero sí, respuestas escritas. Solamente, probablemente 50, 100 palabras cada uno. Ujú. No requiero un libro. Solamente menos palabras para el punto clave de Precisas, cada sí. lección. Ah, sí, profe. Sí. Ok, entonces la tarea para la próxima lección, solamente lo normal, ver el siguiente video Ujú. y reunimos otra vez lunes a la misma hora. Gracias. Profesor, buenas noches. Gracias, pastor, por todo. Sí, de nada. Vamos a concluir con una oración. Profesor, Sí, pregunta. sí, profesor, yo he estado escuchando Ujú. detenidamente toda la clase y yo tengo una pregunta, no sé si se puede o no. Si yo puedo, sí, si no, no. Pregunta. Profesor, en este texto, en el libro, muestra cómo Jesús lava los pies, ¿no es verdad? Y eso es un mandato, porque existen algunas iglesias donde las personas lavan los pies a sus miembros. Ujú. Algunos sí, algunos no. ¿Y es un mandato o no? Buena pregunta, sí. ¿Es un mandato lavar a los pies de otros? En la Biblia hay pasajes diferentes. Hay pasajes que mandan y hay pasajes que describen. Y en este caso, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, es un pasaje que describe un evento. Entonces, cuando Jesús dice que es un ejemplo y nosotros hay que servir unos a otros, es una descripción, es un ejemplo de servicio, no es un mandato específico de Jesús aquí. Sí, creo que hay iglesias que lavan los pies porque entienden que esa historia es un mandato, pero realmente es un ejemplo de servicio. El punto de ese servicio, el punto de esa historia es el servicio, y el servicio tiene maneras diferentes, manifieste diferente en cada situación con cada persona. El servicio es diferente. ¿Me entiende? Sí, gracias, muchas gracias. Sí, sí. Buena pregunta. Mucha gente se confunden con si un pasaje de la Biblia es una descripción o es un mandato. Y a veces causa problemas esa diferencia. Entonces, es importante reconocer cuáles pasajes son mandatos y cuáles solamente son historias para leer y aplicar. Sí. Muy bien, muy bien. Ok, entonces concluimos con una oración. Tengo una oración en la pantalla. Por favor, junto conmigo en sus corazones. Señor Jesús, las personas de este mundo no quieren servir, quieren que los otros les sirvan. Y cuando yo caigo también en ese pecado, te pido que me perdones, que me ayudes a recordar cada día que tú me serviste a mí en tu gran amor, dando tu vida por mí y por todos. Que me ayudes a seguir tu ejemplo de servicio a los demás en gratitud a ti por tu servicio. Amén. Amén. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos los hermanos y hermanas del grupo. Que Dios los bendiga. Felices sueños. Gloria a Dios. Igualmente, Rafael. Gracias, pastor. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Sí, hermano. buenas noches a todos. Sí, sí, sí. Buenas noches, pastor. Gracias, gracias. Feliz día de la amistad a todos. De nada. Que descansen. Buenas noches, Este pastor. fin Que de Dios le semana. bendiga en unos Gracias. lindos sueños. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana Lucía.
Que descansen todos. Dios les bendiga a todos. Y Profesor Yaret. buenas noches. Amén, amén. Buenas noches. Bendiciones. Hasta el lunes, Dios mediante, pastor. Profesor Yaret. Buenas noches a todos.